Ahí está. Ahora. Ahí. Buenas tardes a todos y a todas. Si podéis, los que estáis conectados. Bueno, lo primero, daros la bienvenida. Y lo segundo, es confirmadme si se nos ve bien y se nos escucha bien. Pues para comprobar si la conexión va, etcétera, etcétera. Porque, bueno, no sé si estuvisteis en el último stream, hubo algún problema técnico. Entonces, hoy nos lo jugamos todo. Vale, nos comentan que va bien. Pues nada, dicho esto, si todo va bien, paso a presentar a nuestro colaborador de hoy, eh, Rubén, pero para mí más conocido como Scatus. Es socio de Hispania Romana, la Asociación de Recreación Cultural, y maestro de lenguas clásicas. Y hoy, bueno, aparte de todo eso, se le da especialmente bien cocinar platos romanos. Entonces hablé con él y dije, Scatus, ¿por qué no hacemos un directo sobre platos romanos? Porque además es buen cocinero. Y me dijo que sí, así que Scatus, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues con muchas ganas de ver la ¿Me comida oye? que nos has preparado. Bueno, yo cuando termine esto ya habré cenado, me iré a la cama pero creo que los demás os vais a quedar con un poquito más de hambre, porque voy a ir aprovechando y ya que enseño cosas, pues me las voy a ir comiendo, claro. Ya que las he hecho, no se van a quedar ahí. A mí ya me has enseñado algo y la verdad me estás dando bastante envidia. Sobre todo lo que me has comentado ya, encima yo que todavía no he cenado, con el cambio de hora, pues a esta hora ya tengo hambre y lo que me has enseñado, la verdad, me ha impresionado bastante. Entonces, hoy, como es un directo especial, yo le he comentado a Rubén, a Scatus, que no planteásemos guión, que fuese así bastante más libre. Entonces, yo dejo en tus manos el inicio de este stream sobre cocina romana. ¿Qué es lo que te gustaría comentar? ¿Hay algo en especial así para introducirnos un poquito? Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Lo primero que evidentemente todas las civilizaciones han comido, ¿no? Y de hecho, si no comes, poco puedes hacer en una sociedad. Con lo cual, la alimentación es algo básico en cualquier cultura, en cualquier civilización, y evidentemente la civilización clásica o la cultura romana en concreto no es una excepción, ¿eh? Y además tenemos la suerte de haber conservado un recetario completo de la época, el famoso recetario de Apicio, Ujú. que parece que es el maná de la gastronomía romana, cuando no es así. No es así. Es verdad que tenemos un recetario completo, daríamos muchas cosas por tener dos o tres, o incluso recetarios de otros, de otros imperios, de otras civilizaciones, Sí. pero no solamente en Apicio hay recetas de cocina, ¿no? Es algo que siempre me gusta romper, ¿no? No es omnipresente. Está, pero es uno más. Es decir, como Ujú. recetario es el recetario, no hay más. Pero si indagas, si buscas, si lees, con otros ojos puedes encontrar recetas en sitios tan dispares, aparte de todos los gramáticos, Catón, Columela, Barrón, Paladio, que todos tienen un apartado y de hecho dos de los cuatro platos que vamos a enseñar hoy están sacados de Catón y los otros dos están sacados de Apicio, pero hay cosas tan sorprendentes como por ejemplo en la Ilíada, que es el primer libro, ¿no?, de la cultura occidental, encontramos descripciones de barbacoas, de cómo preparar la carne, cómo preparar las brasas, qué aliños ponerle y zamparse la carne y quedarse tan anchos, ¿no? O sea, Aquiles Encontramos, y por ejemplo, compañía tres. ya se iban de barbacoas. Aquiles y compañía ya se llevan de barbacoa y de hecho, no solo es que se vayan de barbacoa, es que si recordamos la Ilíada, cuando Príamo va a entrevistarse con Aquiles para pedirle el cuerpo de su hijo Héctor, cenan barbacoa. Y eso se describe, por ejemplo, en el canto noveno, a partir del verso 205, y esa es prácticamente la tercera o cuarta aparición de una descripción de una barbacoa en la Ilíada. La primera la tenemos en el canto primero, nada más comenzar, en torno al verso 457 y siguientes, donde precisamente están haciendo, ¿no?, la ofrenda a Apolo, y dice que nada, que bueno, esparcida la mola es la salsa Ujú. sacrificial hecha con harina y sal, cogieron las víctimas por la cabeza, que tiraron hacia atrás y las degollaron y desollaron. Enseguida cortaron los muslos y después de pringarlos con gordura por uno y otro lado y de cubrirlos con trozos de carne, el anciano los puso sobre la leña encendida
y los roció de vino tinto. Cerca de él, unos jóvenes tenían en las manos asadores de 5 puntas. Quemados los muslos, probaron las entrañas y dividieron los restantes en pedazos muy pequeños. Lo atravesaron con pinchos y lo asaron cuidadosamente y lo retiraron del fuego. Ahí te estamos viendo, estamos asistiendo a cómo se prepara la carne. Unos pinchitos que se Se han montado corta, ahí. exactamente, se deja macerar un poquito con vino y cuando ya el fuego se ha acabado y queda la leña, se pinchan en asadores como si fuesen en espetos de 5 puntas y se asan. Y esta es la primera, por ejemplo, esta es la del canto primero, pero tenemos más referencias, la del canto, por ejemplo, la del canto segundo, que más o menos dice lo mismo. La tengo por aquí. Pero bueno, lo mismo. En este caso lo que hacen es quemarlos con leña sin hojas y atravesando las entrañas con los asadores, las pusieron al fuego. Quemados los muslos, probaron las entrañas y dividiendo lo restante en pedazos muy pequeños, los atravesaron con pinchos y los asaron cuidadosamente y los retiraron del Uf, fuego. me estás Y el dando hambre. último, que es quizá el de Príamo, que es el de comentábamos, ¿no? Vale, pues lo mismo, una vez que Príamo está allí y le pide que le devuelva las cosas y tal, le dice, ¿no? Que el veloz Aquiles se levantó y degolló una blanca oveja, los compañeros la desollaron y prepararon bien como era debido, la descuartizaron con arte y cogiendo con pinchos los pedazos, los asaron cuidadosamente y los retiraron del fuego. Aquiles distribuyó la carne, bueno, alargaron la diestra los manjares que tenían delante y cuando hubieron satisfecho el deseo de comer y de beber, pues ya no, Príamo admira la estatura de Aquiles y Aquiles la nobleza de Príamo. Es decir, en algo tan bélico como puede ser la Ilíada, encontramos recetas de cocina, aunque sea una barbacoa. En otros incluso los dicen que los echan, los sazonan con la divina sal, los aderezan con la divina sal. Entonces tenemos pistas, tenemos recetas, evidentemente una barbacoa no es muy difícil de hacer, ¿no? Todavía hoy en día, pero no es solo Apicio, que es uno de los mitos que yo quiero romper siempre. Es decir, incluso en Homero, en la Ilíada, si lo entendemos eso, como hemos dicho, ¿no? El primer libro de la civilización occidental, porque, bueno, es Homero, ¿no? Es el primero que tenemos. Tenemos gastronomía. Tenemos Apicio, gastronomía ya en la Escatus, Ilíada. Apicio, las recetas que propone son sobre Sí. todo recetas exquisitas para la gente más acaudalada o también recoge recetas sencillas. Bueno, hay de todo. Hay recetas sencillas, puesto que recoge el moretum, que es una pasta de queso para untar. La receta más extendida del moretum la tenemos, por ejemplo, en el poema de Pseudo Virgilio, que se llama así, Moretum. Es el poema y ahí es un poema de unos 200 y pico versos, creo recordar, donde aparecen en unos 80 la descripción de cómo se prepara el moretum. Pues el pastor coge un queso que tiene curado porque lo tiene colgando una cuerda, con lo cual sabemos que se hace con un queso muy curado para que pueda estar cogido con una cuerda y no la gravedad no lo rompa. Le añade las hierbas que tiene por ahí a mano. Hoy en día ya, pues bueno, siempre en las actualizaciones pues tendemos a respetar las fuentes y a estandarizar un poco las hierbas, ¿no? Lleva apio, un poco de ruda, menta o hierbabuena. Se le pone también un poquito de miel. La miel es Uf, omnipresente prácticamente, qué hambre. pimienta, el licuamen. Se amasa la pimienta también, pero sobre todo hierbas, cilantro, apio, hierbabuena, pues lo que podría haber en cualquier granja, en cualquier campo, porque son todo hierbas pues, aromáticas de la zona, ¿no? No menciona el orégano, cosa curiosa, ni la albahaca, pero bueno, y es una pasta de queso para untar, que el resultado es bastante satisfactorio, y eso es, sabemos que es comida de pastores, Y se hace, o porque sea, se sabe a símbolo través de un es, poema, es como una oda al queso. no exactamente es una oda al queso, sino que el pastor símpulo pues te está contando lo que va a hacer ese día, ¿no? Se levanta en su choza, se levanta, tiene que ir a cuidar los rebaños al campo y se prepara el almuerzo para pasar todo el día allí, con lo cual sabemos que eso sí, el aporte energético que tiene un queso curado con todo lo que lleva, te permite perfectamente aguantar un día de campo sin ningún problema. Sí. Entonces, tenemos esos platos, pero también tenemos, por ejemplo, algo tan curioso, y ya de paso enseño el primero. Vale, vamos a empezar Esto, con las cosas ricas. esto. Explícanos qué es eso. Estos son, estos son croquetas de cola de langosta. Uf, La receta dice isiquia. Isiquia es cualquier cosa redonda,
Las albóndigas son isiquia, pero evidentemente la receta no lleva salsa. Está hecha con cola de langosta picada, con un poquito de pan rallado para que espese, un huevo, un poquito del garum, que ahora enseñaremos lo que es. No, no Ajá. llevan garum, casi nunca las recetas llevan garum, que eso es otro mito que luego hablamos. Y se fríen. Desgraciadamente estas, a pesar de tener la cola de langosta encargada, no llegó a tiempo y las tuve que hacer con sucedáneo de langosta. O sea, es Se fríe y ahí, pues, como una langosta rebozada, algo así. Uf, qué rico. Come, come, más o come. menos. Ya me contestarás, tú come. Qué rico. Mm. Es para demostrar que se puede comer. Claro, No, lo que haces es cueces la cola de langosta, sí. eh, la picas una vez que está cocida, claro, quitas el caparazón, picas la cola, lo mezclas con el pan rallado, un huevo, no, este lleva más, se lleva 5 huevos. Ujú. Este fueron 8 sucedáneos de cola de langosta, 5 huevos y creo recordar que 300 gramos de pan rallado, Y se sabe, amasado y frito. sí, Dime. un presupuesto, por ejemplo, presupuesto de este plato, por dar una idea. Mira, el sábado estuve haciendo todo esto Sí, con un menú para 6 personas que éramos, unos 60 euros. ¿con todo lo que nos vas a enseñar hoy o solo la langosta? Con, con todo lo que os voy a enseñar hoy, 60 euros. Si en lugar de ser sucedáneo de langosta, hubiese sido langosta, pues yo tenía la compra para 3 langostas nada más porque estaban a 15 euros cada cola. O sea, para que nos entendamos, hoy, si la gente toma nota, va a poder hacer en su casa un menú mm, que se van a quedar con la Romano. barriga llena de comida romana para 6 personas por 60 euros, es decir, 10 euros por cabeza. Sí, y sobró. Increíble. Explícalo Y ya. sobró porque yo me he traído una ración más para enseñároslo. Uf. No es caro, ¿eh? No es una comida especialmente cara. Claro, tienes delicatessen, ¿no? Si te vas ya a buscar, pues no sé, faisán o cosas de estas que también comían los romanos, pues sí. Y luego también hay que tener en cuenta que para lo que ellos podía ser exótico, como por ejemplo el arroz, para nosotros es algo que está al alcance de la mano. Ujú. Entonces, esas cosas también han cambiado un poco lo que es la variedad, ¿no? Arroz, por ejemplo, nunca aparece como plato principal en ninguna receta de apicio. Aparece siempre Claro. como guarnición, como acompañante. A mí la verdad Entonces, claro, Dime, dime. no, te iba a decir eso, ¿no? Que claro, el arroz no es conocido en Roma porque está en las recetas, pero no es algo común. Entonces es algo exótico, por eso se sirve como guarnición, como acompañante, como sorpresa y no como plato. Claro, hoy en día pues vas al Mercadona, a cualquier supermercado y el arroz lo tienes a nada. Hmm. A ver, también supongo no sé en época romana, pero yo no conozco plantaciones de arroz en época romana. Ahora sí, pero en esa época no sé, desconozco si se cultivaba o no. No sé si tú lo sabes. No, no creo que se cultivase mucho, sería pues eso de importación. Como por ejemplo, bueno, la naranja llega, el limón llega tarde, llega en torno al siglo primero, ya o finales de época de Augusto, más o menos, parece ser. Entonces hay platos, hay productos que, bueno, que no, que son distintos. Por ejemplo, también es curioso la chufa. Hablando de la Ujú. zona, algún día me tengo que preparar, me tengo que animar a hacer los platos que mencionan con arroz y con chufa para darle un poco al producto local. A ver qué tal salen. Si Son quieres, cosas, ¿no? Para probar. sí, ostras, si quieres, a mí me gustaría comentar, antes de pasar a otra cosa, que me ha sorprendido muchísimo, porque yo pensaba que las croquetas eran algo bastante moderno, ¿no? Y encima pensaba que eran algo típicamente español. Entonces, cuando me has dicho croquetas y encima langostas, pues me he quedado bastante loco, porque es un plato que Hay, de pensarlo se me cae la baba y nunca me hubiese planteado que los romanos comían croquetas. bueno, a ver, las croquetas romanas no son con bechamel. La bechamel Vale. sí que no lo conocen los romanos. Lo que hacen es compactarlo todo. El término, como decíamos, no es isiquia,
Ellos no tienen un término para croquetas, tienen un término para isiquia. Y las isiquia, que es el neutro plural, las isiquia en plural, son pelotitas, son Ujú. albóndigas, lo que diríamos hoy en día albóndigas. Claro, pues la cola de langosta le puedes dar luego la forma que tú quieras. Hay formas de la isiquia de cola de langosta, hay también otro tipo de albóndigas de carne que sí que llevan un poco de salsa. Hay unas isiquia que se toman después del baño. Uy, qué rico. Sabemos que las termas pues solían tener siempre establecimientos de alimentación cerca y hay una receta que es precisamente eso, ¿no? Tentempié para después del baño. Sales de las termas, te vas al bar y en lugar de tomarte el café o tal, pues te comes un par de pelotillas para después del baño, de isiquia, y ya te vas a casa pues con la merienda tomada después de las termas. Con lo cual sabemos también que hay un culto, ¿no? O una tradición para todo lo que son las etapas del día, ¿verdad? Si asumimos que la gente iba a las termas o eran Ujú. públicas y todo aquello, luego era tradición, conforme sales de las termas, pues igual de tomarte el pincho de tortilla cuando terminas, pues el tentempié, las isiquias, las albóndigas para después del baño. No hemos Entonces son cambiado cosas tanto. anecdóticas y curiosas. No, no ha cambiado tanto, no. Han cambiado, pues eso, el pincho de tortilla que no conocían la patata por las croquetas de langosta o cualquier otra cosa que tengamos. Igual que las empanadas o las empanadillas eran algo muy común. También conservamos algunas Eso tampoco recetas, lo sabía. pues eso de preparar la masa, echarle el relleno, taparlas y hornearlas. Hay una que se hace, por ejemplo, lleva ternera, ternera en la versión moderna, porque lo que lleva es ubre de cerda. Entonces, lo hemos sustituido un poco por ternera, o ubre de vaca lleva. Bueno, carne picada de ternera, atún y carne de caza. Es muy común también mezclar carne y pescado o dulce con salado. La cocina romana se caracteriza mucho por una mezcla de sabores. Siempre buscan ese contraste entre lo que puede ser el dulce de la miel y el picante o el amargor de la pimienta. Es una receta, es una comida con toques muy orientales en ese Ujú. sentido, ¿no? Gustan mucho del contraste de sabor. El dulce no es dulce nunca, lo amargo no es amargo nunca, siempre combinan y sobre todo casi todo lleva una doble o una triple cocción. Para ellos un alimento que esté crudo es de bárbaros. Necesitan más elaboración. También porque a mayor cocción o a diferentes cocciones, eh, la carne sobre todo se queda un poquito más blanda por los problemas de dentición que podían tener esa gente. Pero bueno, la alimentación en este sentido es bastante sana. Eso sí, la cocina no se caracteriza por tener un color fantástico, ¿eh? Ujú. Son tonos muy marrones, muy ocres, no tienen un tomate para darle un rojo Sí. o un poco de licuamen, que son colores oscuros, adquiere todo unos tonos bastante parduzcos. Ahora, eso sí, el sabor y el aroma espectaculares en cualquier plato. Bien, si queréis pasamos al segundo plato. A ver, sorpréndenos. El segundo plato, el segundo plato es esto. Esto es una delicia. Esto es el minutal de Cayo Macio, o el minutal maciano. Cayo Macio fue un señor que lo único que sabemos de él es que tiene una receta y que se dedicaba a cultivar manzanas. Y Mm. sabemos que cultivaba manzanas porque precisamente en la receta del minutal de Cayo Macio dice que tienes que ponerle manzanas macianas. ¿Qué son las manzanas macianas? Pues evidentemente ni idea. No hemos conseguido todavía averiguar qué variedad de manzana es la Sí. manzana maciana, pero lo que lleva el minutal es una mezcla, ¿no? Todo cortadito pequeño, ¿eh? El término minutal incluso, ¿no? Procede del adverbio, minutin, que es cortado, o sea, es trozos pequeños. La receta además muchas veces dice que tienes que preparar la carne o las cosas teselatum, a modo de tesela, en cuadraditos. Y de hecho, esto es una paletilla de cerdo. Aquí tengo un trocito de cerdo A ver si nos puedes cortado enseñar. en... A ver. Ahí tenéis un trozo de cerdo en daditos. Y lo que lleva es un trozo de cerdo, Uf. lleva salchicha, que los romanos conocían la salchicha. De hecho, es tan famosa que hasta hay un género literario, la sátira, que procede del término salchicha. Eso tampoco lo Y lo que sabía. lleva también, como es muy normal, el cerdo es
está guisado, es un guiso, realmente es un guiso de cerdo con salchicha, con manzana y puerros. ¿Qué hacemos hoy en día? Pues bueno, ¿qué manzana se utiliza para cocinar hoy en día? Principalmente la reineta. Pues metemos la manzana reineta. ¿Y qué lleva esto? Aparte del cerdo, el cerdo, como siempre, lleva, como decíamos, no esa doble cocción. Primero se fríe, se corta en rebanadas gruesas, se sella únicamente, se le quita el color en el aceite hirviendo a la cazuela, y cuando está frío se corta en dados, de selas, en daditos. La salchicha también se trocea, y el jugo que suelta la carne al trocearla hay que volverlo a poner en la cazuela con el aceite, se pone el cerdo ya troceado, la salchicha troceada, el puerro cortado en rodajas, porque lleva un puerro también, y se deja cocer. Y cuando esté a media cocción, se le añade la manzana, sin pelar, pero sin el corazón, la manzana limpia, pero también cortada en dados con piel, que aún así luego, como se deshace todo, no se nota. Se le añaden las especias, que lleva 3 dientes de ajo, comino, pimienta. Y ya casi al final de la cocción, lo que se le, bueno, el garum, licuame, que ahora hablaremos de él, cómo no. Y ya casi al final de la cocción, lo que se le hace es, se machaca unas tracta, unas cracker hoy en día, Como para que el galletitas, caldo sí. espese. Sí, las galletitas cracker, la salada. Y entonces se queda un guiso, como veis, ahí, como veis, pero espeso. Esto es la salsa espesada. ¿A qué sabe? Espesada con las tracta. ¿Qué sabor? Porque como tiene manzana y tiene ajos, no me sé imaginar qué Sabe, sabor tiene. lleva cilantro, que el cilantro le da mucho frescor a los platos. Muchos de los guisos llevan cilantro, por eso esa comparación un poco con la cocina más libanesa, si me apuras, que también tienen mucho predominio del cilantro. Entonces tiene ese olor a cilantro con el toquecito de ajo, y el sabor es que no sé, es como si dice, ¿a qué sabe una tortilla de patatas, no? ¿A qué saben las lentejas de mamá? Pues sabe a cerdo, realmente, porque lo que lleva es cerdo, pero un sabor muy Pero suave por ¿es todas dulce las... o...? No llega a ser dulce a pesar de que se le echa un vaso de mosto cocido. El mosto cocido es lo que Ujú. se emplea, lo que se conoce como el de fritum. Según lo que lo reduzcas el mosto, del mosto lo cueces, y según lo vayas reduciendo tienes el de fritum y tienes el sapa y el careno por medio, el de fritum, careno o sapa, que es la concentración del mosto, ¿no? Pues como si fuese una reducción del Pedro Jiménez, ellos lo que hacían era reducir el mosto para conservar el dulzor. Un poco dulce sí que es, pero para compensar el dulzor le añadimos el licuamen. Esto es el licuamen. Todo el mundo piensa, como decíamos antes, ¿no? Que hemos dicho que lo diríamos más tarde, todo el mundo piensa que la cocina romana lo que lleva es garum. Garum, garum. Falso. En el libro de Apicio, que todo el mundo toma como Biblia culinaria, tan solo creo recordar que 3 o 4 recetas llevan garum. Además, una de ellas es setas. No sé si Claudio tuvo ahí algo que ver. Lo que sí que aparece en todos es el licuamen, y en 2 recetas aparece el alec. ¿Qué es lo que pasa? El garum es el producto, ¿no? El resultado de la fermentación del pescado, que a través de las enzimas evita la putrefacción. Sí. Pero ese producto, que es pastoso, se filtra. Se prensa y se filtra. El líquido resultante es el licuamen, que es lo que dice Apicio en las recetas. Y la parte sólida que queda es el alec, que también se emplea en algunas recetas. El alec sí que se puede comer, el licuamen no se puede comer, se puede beber el líquido. Y el garum, pues no había quien le pegara un cucharón para Si te comérselo. Es bebes decir, el garum eso, no es una comida. si te bebes eso sin Dime. mezclarlo con algo, ¿está rico o te dan ganas de vomitar? No, rico no está, sabe a pescado. Así como una Sabe a salsa de pescado y soja huele a fuerte pescado. o... Tú coges la salsa de soja y la mezclas con anchoas picadas y más o menos, salvando la distancia, porque la soja evidentemente no se conoce, más o menos ese es el sabor. También puedes sustituirlo por el nuk nam de la cocina tailandesa, que sigue la misma producción, más o menos, la misma elaboración que el garum. La salsa de pescado nuk nam
sigue la misma producción que el garum. Garum, por ejemplo, se estuvo haciendo en las costas de Bitinia hasta 1950. Ostras. O sea, tampoco es algo que hayamos dejado tan atrás. Es verdad que en Occidente sí. Y luego eso también me gustaría decir que hay mucha gente que afirma que no conservamos ninguna receta del garum. También es falso. En las geopónicas de Casiano Basso, precisamente, en el último capítulo, en el último libro, que es, creo que son 20 libros, el último capítulo es el garum y aparecen 5 o 6 recetas de garum. Con lo cual el garum está atestiguado, pero eso sí, tienes que cogerte las geopónicas de Casiano Basso y leértelas y al final está. Ahora que ya sabéis dónde están, no hace falta leerse las enteras. Vais a la última página de las geopónicas y ahí aparecen las recetas del garum. Entonces, ¿no hay recetas del garum? Falso. Hay recetas del garum. ¿El garum se come? Falso. El garum no se come. El garum es como el ketchup. Yo no veo a nadie que abra el bote de ketchup, le ponga una cucharada y se lo coma. Bueno, te sorprendería a alguna gente. Sí, pero sí que he visto ponérleselo a las patatas. Entonces el licuamen o el garum tiene esa función, es un condimento, no es un condimento. ¿Qué aporta? Sal. La sal es cara y el licuamen lo que hace es precisamente es un sustituto de la sal, como el glutamato en Oriente. Sala y es un potenciador del sabor. A palo seco es potente, ¿no? Pero sin embargo, una vez que lo cocinas, desaparece el sabor del garum y lo que hace es, como la sal, aportar, aparte de aportar los aminoácidos propios del pescado, de la fermentación y del producto, lo que hace es sazonar un poco el alimento, sazonar el plato. Por eso muchas veces, o casi todos los platos, guisos, fritos, hornos, suelen llevar el toquecito de licuamen y el toquecito de pimienta que aparece, por ejemplo, hasta en los postres. La pimienta, por eso mezclar siempre lo dulce con lo salado o con lo picante, ¿no? Con la pimienta, con el puntito. También hicimos, para pasar a otro... Bueno, tenemos aquí una pregunta en el chat sobre el Sí, plato anterior. sí, Em, el tal. Comentabas en qué momento se añadiría, bueno, nos lo pregunta David Romero San, en qué momento se añadiría el cilantro y el mosto en el plato anterior. Y que si podrías dejar la receta Eh, escrita. Dice que se compromete a mandarnos el plato final por Instagram o Twitter. vale, vale. O sea, si quieres Miraremos a hacer un ver cómo repaso podemos subir. del proceso del plato anterior, así que David tome nota. Pues os voy a buscar la receta Sí, y, os la leo si queréis, para que tomen nota. ¿Mm? David y el resto, ya Bien, sabéis, boli y yo lo papel. hago, el resto, la fuente original, la receta, que es es la receta 168 dentro de Apicio, y bueno, si digo 168, pues ya a quedar igual. El minutal de Cayo Macio es en el libro cuarto, capítulo 3, sección 4. 434 de Apicio está la receta del minutal. Y la receta lo que dice es llevar una paletilla de cerdo. Encontrar una paletilla de cerdo ahora está un poco complicado. En Navidad puede que haya más suerte. Entonces, yo lo suelo sustituir por lomo de cerdo. Entonces, pues nada, 1 kilo de lomo de cerdo, aceite de oliva, el garum, que no es garum, el licuamen, ya lo sabemos, Si no hay garum, ¿qué un puerro, recomiendas cilantro. poner? Si no hay garum, lo que recomiendo es tratar de conseguir el nugnam y ya como último recurso, la soja con las anchoas picadas, en proporción de Ujú. una cucharada de soja por una cucharadita de pasta de anchoas, Vale. bien mezclado. Pero si conseguís el nugnam, mejor, o si conseguís el flor de garum, que lo está en arqueogastronomía, ahí lo tenéis. Bien, el puerro, cilantro, un manojito de cilantro, salchichas, tipo Frankfurt, tipo Würstel, tipo Bratwurst, según os gusten más picantes, menos picantes. 2 manzanas reinetas o 4 pequeñas, pimienta, que es omnipresente, comino, menta o hierbabuena, ajo, miel, vinagre, el mosto cocido, un vino peleón y las galletas crackers. ¿Y qué es lo que se hace? Pues nada, se corta el lomo, la paletilla, en rebanadas de unos 2 centímetros, 2 dedos mejor, se fríen un par de minutos simplemente para dorarlas, que se quede por dentro crudito. En aceite muy caliente se dejan enfriar
y se cortan en dados. Tessellatum, se cortan en dados. Vale. Mientras tenemos eso, no lo cortéis conforme lo saquéis del aceite, por favor, que mantengan los niños alejados de la cocina. Bien, que todos, claro, lo sacamos, ahí vamos a cortarlo y te quedas ahí bien. Luego, una vez que lo hayas cortado, el juguito que suelta el lomo, hay que volverlo a poner en la sartén. Da ahí el pozo que dice la receta. Vale. Ponemos en la cacerola, en la misma en la que hemos frito la carne, echamos, conservamos el aceite y echamos el jugo de la carne. Y entonces añadimos un vaso de agua, 4 cucharadas del garum, o en la proporción que hayamos dicho, el puerro cortado también en medallones gordos, una cucharada de hojas de cilantro desmenuzada, las salchichas y la carne. Es decir, ponemos la carne primero, las salchichas y luego podemos echarle todo lo que tenemos. Y lo cocemos a fuego lento. A mitad de cocción, lo que hacemos es añadimos las manzanas, como hemos dicho, descorazonadas, cortadas en dados, pero con piel. Y luego, mientras se termina la cocción, los 10 granos de pimienta machacado con la media cucharada de comino, 2 o 3 hojas de cilantro picadas, unos poquitos más, la cucharadita de hierbabuena y los 3 dientes de ajo picados. Y luego aparte, mientras se sigue cociendo, aparte mezclamos 2 cucharaditas más, 2 cucharadas más de licuamen, con 2 cucharaditas de miel, 2 cucharadas de vinagre, un vaso de mosto cocido y las 2 cucharadas de vino con cuerpo. Rociamos el guiso, que ya al llevar vino ya podemos hablar de un estofado, y cuando ya esté a punto la cocción, cuando veas ya que la carne está completamente cocida, machacamos 80 gramos de cracker, lo esparcimos por encima y le añadimos una cucharadita de vinagre para hacer la corrección y ya está, y servimos. Preferiblemente comer en caliente, claro, como estofado que es. Uf, qué ganas me están dando de que me invites a tu casa. Eso, pues algún día habrá que hacerlo, para mi cumple. Es un plato sorprendente, ¿eh? Para mí ha sido durante mucho tiempo el plato estrella de la gastronomía romana por la explosión de sabor que hay, porque luego, bueno, aparte que el cilantro te deja un olor estupendo, ese frescor que aporta el cilantro, el comino, la menta o la hierbabuena, la manzana desaparece durante la cocción, la manzana se deshace y luego ya cuando pones las crackers y haces, espesas la salsa, es que no hace falta mojar. De hecho, te puedes comer el estofado con tenedor, porque la salsa está espesa, no hace falta cuchara. Claro. Entonces no hace falta ya sopar, ni hacer barquito, ni nada con el pan, porque ya lleva el pan incorporado para espesar la salsa. Con lo cual también, bueno, pues te lo puedes comer si quieres mientras caminas, son platos de comer rápido, y al no llevar salsa, al no llevar salsa líquida, no te va a derramar, no te va a manchar. Qué rico. Y eso es lo que teníamos del minutal. ¿Qué más tenemos por ahí? Luego, si queréis, voy a coger uno pequeñito. Esto no es un mantecao, no es un alfajor, no es nada ahora que viene Navidad. Esto es un libum. Un libum es una especie de pan que se hace con queso. Se hornea luego con una hojita de laurel. Muchos panes o muchas recetas de panes se hornean con una hoja de laurel. Los mustaquios de Catón también se hornean sobre una hoja de laurel. Y claro, el horno cuando empieza y el laurel empieza a perfumar toda la cocina, es un aroma fascinante, ¿no? ¿Qué es el libum? ¿Pero el laurel lo pones seco o lo pones...? ¿Cómo pones el laurel? Vale. Pues lo pones en la bandeja de horno, pones el laurel. En este caso hay que rociarlo con un poco de aceite de oliva, por eso se quedan por abajo un poquito más tostados, por el efecto del aceite que por arriba. Los mustaquios, por ejemplo, no llevan ese aceite de oliva. Bueno, pues pones un lecho de hojas de laurel, lo rocías con aceite de oliva y vas poniendo luego la masa del libum y lo horneas. ¿Qué lleva el libum? El libum lleva ricota, lleva requesón, lleva harina y lleva
huevos. En este caso fueron 500 gramos de harina, un huevo, nada más, y 1 kilo de requesón. Ujú. Todo bien amasado, primero el requesón con la harina, luego le añades el huevo. Si se queda la masa así con un aspecto un poco feico, le puedes poner más harina para que compacte un poco más. Y luego lo moldeas a la forma que quieras. Lo puedes meter en un molde para que salga cuadrado y lo vas cortando a rebanadas, o puedes hacer como hemos hecho nosotros, bollitos, o la forma que quieras, o O panecillos sea, alargados. se mezcla todo junto, no hace falta meter el requesón dentro, ¿no? No, el requesón hay que, de hecho, hay que Todo junto. trabajarlo antes para Ujú. desmenuzarlo completamente y mezclarlo con la harina bien, para que quede una Vale, vale. pasta homogénea. Y luego el huevo. Al añadir el huevo, la pasta pierde consistencia, con lo cual se le puede poner muy poquito, un puñadico más de harina nada más, para que vuelva a adquirir una consistencia de masa de pan. Y se Ujú. hornea. Esto tiene, muchas veces tiene un carácter sacrificial, ¿no? El libum estaba consagrado en algunos, hay quien dice, ¿no? Que son pasteles de ofrendas o de tal. La verdad es que es una especie de pan de queso. Muchas de las recetas que hay, por ejemplo, esto es una cosa curiosa, sustituyen, por ejemplo, el trigo a la hora de hacer pan, lo sustituyen por queso. Y esto tiene que ver precisamente con las guerras púnicas, especialmente con la Mm. segunda, porque cuando van avanzando los cartagineses y empiezan a hacer el sistema de tierra quemada, pues los romanos se quedan sin trigo. ¿Qué es lo que hacen? Rallar el queso. Es verdad que el requesón no es un queso especialmente duro para poderlo rallar, sino todo lo contrario, pero sí que es verdad que hay recetas que lo que tienes que hacer es rallar el queso y entonces el queso rallado es un sustituto de la harina o del trigo, ¿no? De la sémola o de la harina, porque no tienen trigo, pero mientras tengan rebaños tienen leche y mientras tengan leche tienen queso. De hecho, todavía hoy en día en Italia, más o menos para final de año, inicio de año nuevo, es común cenar o comer lo que son los pasatelli in brodo, que los pasatelli son unos fideos, en brodo, en caldo, ¿no? Son unos fideos hechos con queso parmesano rallado. Uy, Los fideos no se hacen con harina, sino que se hacen con queso. uy, qué Y son rico. herencias que tienen, por ejemplo, en Italia, de cuando hay escasez de trigo, pero no hay escasez de queso. Entonces el queso curado lo rayas, se te queda pues, el queso rallado que utilizamos para poner encima los macarrones. Ese queso lo puedes amasar como si fuese un sustituto de la harina o del pan rallado y puedes hornear. Y de hecho, os lo digo, en Italia todavía, en fin de año, en Capodanno, es común tomarse unos pasatelli in brodo, que son eso, unos fideos de queso en caldo. Escúchame, Con si lo no cual, abro la boca es para que no se me escape la baba. Estoy conteniéndola. la verdad es que, bueno, hay muchas herencias, ¿no? de gastronomía en Italia, de época romana, y nosotros también, ¿eh? Nosotros hay herencias, por ejemplo, las torrijas. mm, Las torrijas, por ejemplo, las conservamos en Roma, en el recetario de Apicio, hay una especie de torrijas, porque no llevan huevo. El huevo se le añade a la masa Ujú. eh, en torno a la Edad Media. Durante la Edad Media es cuando se le añade el huevo, pero coger una barra de pan o una miga de pan dura o tierna, humedecerla con leche, darle forma de rosquillas, por ejemplo, y freírlas en aceite caliente, eso es la masa de pan, la miga de pan con leche y frito es una torrija. Si le pones el huevo, sí. Y luego, evidentemente, espolvoreado con miel y canela. Los romanos con miel y pimienta. Siempre la miel y pimienta. Y esto es el libum, lo que decíamos, ¿no? Los mustachio, por ejemplo, sí que es un pan que se hace con harina, manteca de cerdo, mosto, anís, comino. Llevan también queso, en este caso un queso más salado, un queso feta, se suele poner en la receta, y se hornean sobre hojas de laurel también. No llevan aceite, en este caso el laurel, pero también se hornean sobre hojas de laurel. Y esto, por ejemplo, es una receta de Catón. Tanto los mustaquios como el libum, los liba, proceden de Catón. Las croquetas de cola de langosta y el minutal, por ejemplo, sí que son de Apicio. Ujú. Y luego, claro, como no hay comida sin postre, Bueno, yo quiero verte antes comiéndote el libum. Que como no me lo puedo el comer yo, libum, quiero verte comerlo a ti. le voy a quitar, Uf, porque me quiero le quito, imaginarme a mí mismo le comiéndomelo. quito la hoja de laurel, ¿eh?
que la hoja de laurel no se come. Te Un saludo a los intoxícate. murcianos que me hicieron picar. Me hicieron picar con la hoja del paparajote, que la primera vez me dijeron, sí que se come. Y como buen foráneo piqué y me comí la hoja. Entonces, ¿eh? Pues nada, cogemos un trocito. Uy, qué pinta. Dentro es blanco porque es queso. Mm. ¿Me recuerdas al cura en las misas cuando está comiendo la hostia y se queda todo el mundo mirando cómo come? A un hámster también. Tiene una pinta de estar rico. Está bueno y sobre todo se conserva durante mucho tiempo. Estos están hechos, por ejemplo, del sábado Ujú. y todavía están buenos. Ventaja, que el queso no se endurece como la miga de pan, con Pues lo ya cual lo ves. puedes llevar, te dura más tiempo. Y luego pasamos a los postres. Los postres, a ver, los romanos aficionados al dulce, pues evidentemente como todos, a casi todo el mundo les gusta el dulce, ¿no? A nadie le amarga un dulce. Pero, por ejemplo, no es un plato muy abundante, ¿eh? Dentro del recetario de Apicio, 11 o 12 recetas no más están destinadas a lo que serían postres. Pero, como no todo es Apicio, en Catón tenemos esto. Estos son globi. Un globo, algo redondito, ¿no? Una pelotita. Mm. No llega a ser una isiquia porque no es ni de carne ni de pescado. Es un globi, un globo. ¿Esto qué lleva? Pues más o menos se parece mucho al libum porque lo que lleva es también ricota, pero este sí que lleva sémola. En lugar de llevar harina, este lo que lleva es sémola. Y estos están fritos, Ujú. fritos en manteca de cerdo, con lo cual le tiene un saborcillo amantecado, Ujú. amantecado. Y luego, ¿qué se hace? Pues una vez que los tienes ahí hechos, se rocían con miel ¿Por y se dentro pueden qué lleva? ¿Qué espolvorear, lleva dice por la receta, dentro? que por dentro que lleva queso. Mm. Es queso con sémola, amasado, 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 y luego frito en manteca de cerdo. ¿Qué Con tipo lo de cual se queso queda es? ese saborcito amantecado por fuera. ¿Perdón? ¿Qué tipo de queso es? Es decir, si nos puedes decir la receta, porque por Ricota. ejemplo, Ricota. Este vale, también lleva ricota. y se mezcla igual que el Este también anterior. lleva. Se mezcla igual que el anterior. Se fríe en manteca de cerdo para que coja un saborcito. Luego se le rocía con miel y la receta dice espolvorearlo con semillas de amapola. Semillas de amapola todavía se puede encontrar en tiendas de herboristería y tal, pero si queréis actualizar la receta, en lugar de ponerle semillas de amapola, se le puede poner virutas de chocolate. ¿Los romanos conocían el chocolate? Evidentemente no, pero nosotros sí. Entonces, una cosa es ser fieles a la cocina y otra cosa es ser fieles a los gustos. Ujú. Es decir, hoy en día las semillas de amapola, ¿qué es lo que hacen? Las semillas de amapola contrarrestan el dulzor de la miel. Ujú. Las semillas de amapola tienen un saborcico, saben como a tierra, cosas hay que decirlas. ¿Eh? De todo modo, bueno, ahora a veces vas a la panadería y por encima unas llevan sésamo para distinguirlas de las que son de morcilla, de las que Ujú. son de pisto, de las que son de atún y llevan por encima y algunas llevan semillas de amapola. No altera mucho el sabor, se espolvorean, pero claro, si a lo mejor no tenemos semillas de amapola a mano o no las encontramos bien, que está internet ahí, que es nuestro cajón desastre para todo, se puede actualizar y se le pueden poner, pues eso, unas virutas de chocolate para hacer más dulce, porque no es muy dulce, lo único que lleva, el dulzor que lleva es la miel que le quieras poner Sí. a la pelotita, ¿no? Al globus. Sí. Nosotros estamos acostumbrados a que un dulce tiene que ser dulce. Entonces, claro, con la miel solo y con la semilla de amapola que le contrarresta un poco el dulzor, se nos queda cojo. Si queréis, se puede actualizar con semillas de amapola, perdón, con virutas de chocolate o con un poco de colaca polvoreado por encima. Coco Y también. no, claro, cambia el sabor, evidentemente, porque el chocolate
cambia, pero lo que estamos haciendo es actualizando la receta. Es decir, hay cosas, nunca vamos a poder saber, por ejemplo, al 100% cómo era un plato romano, a qué sabía, entre otras cosas porque los animales, aunque sigan siendo lo mismo, por ejemplo, el cerdo es el cerdo, pero las variedades actuales, la Claro. alimentación de ahora afecta mucho, ¿no? Por ejemplo, hay un libro, Tim Unwin, es un autor que tiene un libro que se llama El vino y la uva. Tim Unwin afirma que hoy en día, después de la plaga de filoxera del siglo XIX, que tienen que traer las raíces americanas, que son inmunes, ¿no? No les afecta la filoxera, y hacer los injertos con las cepas europeas, dice que no podemos saber a qué sabían los vinos anteriores a la filoxera, porque no sabemos hasta qué punto la raíz americana puede alterar o no el sabor de la uva. Evidentemente la planta se alimenta por la raíz. Si le estamos cambiando la forma de absorber los nutrientes, no sabemos hasta qué punto, dice Tim Unwin, no sabemos hasta qué extremo podemos estar modificando los sabores. Entonces, claro, especias, pues todos sabemos que el silfio desapareció en época de Nerón, que se comió la última. ¿Cómo lo sustituimos? Pues buscando cosas que pueden ser lo más parecido. Evidentemente, en el momento en el que cambias la alimentación de la materia prima o mediante ingeniería genética haces cerdo más grandes, cerdo más pequeños, todo eso altera el sabor. Entonces, nunca vamos a poder ser fieles al 100% porque nunca vamos a tener los productos como lo tenían ellos, ni siquiera en la producción. Por muy ecológico que sea, no. Entonces, ¿hay que acercarse? Sí. ¿Hay que buscar lo más parecido? Sí. Pero al 100% seguros, nunca vamos a estar. Y el Claro. sabor, pues nunca va a ser exactamente el mismo. Los hornos convencionales no son los mismos que un horno, por ejemplo, de adobe o un horno de leña cerrado como tenían ellos, un horno de arcilla. Ahora, ¿que eran sibaritas para la comida? Sí. ¿Que les gustaba comerse el pan caliente? Sí. ¿Que había hornos portátiles para servir el pan caliente en la mesa, como nos dice el satiricón de Petronio? Sí, porque de hecho en Pompeya se han encontrado. O sea, eso de comerse el pan caliente cuando vas a la panadería y te lo dan, no es una novedad nuestra. Ya lo hacían ellos y tenían eso, tenían hornos portátiles para que los comensales tuviesen el pan caliente y se lo comiesen directamente caliente. Pero bueno, son cosas y me voy a comer el globi, ¿eh? A ver, voy a Que ver no cómo te me lo lo has comes. dicho, pero tengo hambre. La típica frase que dice una madre de yo disfruto viéndote comer, o la abuela, pues me toca decir lo mismo. Le voy a poner un poquito de miel. Esta es la que hemos partido. Ujú. Sí, cae, ahí está. Le pondríamos. Esto también es muy cómodo para llevar porque tú haces las pelotitas, haces los globus, Ujú. haces los globi en plural y lo puedes llevar en cualquier saquito. No sabes la envidia que me das. Porque no me ves, que si no. Es muy importante freírlos en la manteca de cerdo, ¿eh? ¿Se puede sustituir por aceite de oliva? Sí, claro. Y más teniendo en cuenta algunas interdicciones religiosas, ¿no? Pero el sabor le cambia. Es Claro, decir, a ver, freír el aceite de aceite oliva, de oliva es potente. sí, por ejemplo, las croquetas de langosta sí que estaban fritas en aceite de oliva, pero los globi, al estar fritos en manteca, la manteca le transfiere ese sabor característico de la manteca, pues como las tortas de manteca que se comen por la zona de la Vega Baja en Alicante, ¿no? En otros sitios, los mantecados de Navidad que tienen ese saborcito, no es lo mismo un mantecado que un aceitado o un almendrado, ¿no? Porque deja ese sabor. Entonces, claro, son añadidos al plato que, lo que decíamos, ¿no? Aunque eh, sin estar seguros al 100% de cómo sabría, sí que es lo que más no podemos acercar. Si modificamos o alteramos en la receta mucho, pues ya tenemos un problema. Hay Claro. actualizaciones, por ejemplo, yo en el curso de cocina del CEFIRE del año pasado, por ejemplo, en Horacio, en Sátiras 2.8, tenemos que el Fundanio, un amiguito de Horacio, se ha ido a cenar. Le han invitado y se ha ido a un banquete y entonces Horacio se lo encuentra al día siguiente y le pregunta, por ejemplo, que qué platos hubo, ¿no? ¿Qué platos tomó? Y
dice el amigo Fundanio. Hubo primero un jabalí de Lucania cazado con un austro suave, según el padre de la cena decía. Alrededor del jabalí, rabanitos picantes, lechuga, rábanos blancos, cosas para animar los estómagos flojos. Verdurita, ¿no? Rapónigo, licuamen y el pozo del vino de Kos. El vino de Kos se hace con agua salada. Entonces, claro, el licuamen ya es salado, como hemos dicho, el pozo del vino de Kos evidentemente tiene un toque a sal, porque está hecho con agua de mar, con lo cual eso digamos que sería el condimento, el sazonador del jabalí y de las verduras. Claro, no nos dice nada más. ¿Qué hacemos? Luego podemos irnos al manual de Apicio y ver cómo cocinaban los romanos el jabalí. Y entonces, combinando la inspiración de Horacio, de ese jabalí con verduras, sobre un lecho de verduras sobre todo pues, hortalizas, ¿no? Tipo rábanos, lechugas, el rapónigo, rábanos blancos y picantes, pues vemos cómo se cocinaba el jabalí y podemos hacer una hipótesis, una teoría de reconstrucción. No sabemos cómo era el jabalí que se tomó Fundanio, no sabemos tampoco hasta qué extremo afecta que el jabalí esté cazado con un ostro suave y no con un bóreas o un noto enojado. Supongo que afectará un poco, ¿no? Porque mucho la carne, por ejemplo, se estropea mucho en el estrés, en el estrés del matadero. Sí. Todos los alimentos, tanto pescado como carne, sufren. Se desvirtúa mucho el sabor, por ejemplo, ¿no? Un animal muerto. A ver, como me diga algún animalista me va a... un animal, digamos, que no tiene un estrés dentro del matadero, la carne es mucho más suave. Por ejemplo, el buey de Kobe, el japonés, como está borracho, no se levanta, no hace músculo prácticamente nunca porque está tumbado de estar borracho todo el día, toda su vida, y no sufre porque no se entera que lo van a matar. No tiene ese estrés, por eso la carne del buey de Kobe es tan suave. O el pescado, por ejemplo, ¿no? El pescado de red a la hora de sacarlo también sufre un estrés y altera todo eso bastante los sabores, ¿no? Pues, bueno, Scatus, llevamos unos 50 minutos de directo. A mí se me ha pasado volando, o sea, sé que han pasado 50 minutos porque tengo el reloj, pero se me ha pasado muy rápido. Pues ahora. Entonces, tenemos alguna pregunta en el chat, te la voy a dar, pero antes de decírtela, nada, los que estáis aquí conectados, todos los que queráis hacer preguntas, ahora es el momento, ¿vale? O si queréis que os recuerde alguna receta o preguntarle alguna receta más o alguna recomendación, es ahora el momento. Por ahora solo tenemos una pregunta. La verdad que la gente sí ha comentado bastante por aquí, todos con hambre. O sea, soy el primero que... Hay recetas curiosas como por ejemplo el codillo con higos, ¿verdad? Sí, por ejemplo. Muy bueno, la verdad. O el atún con avellanas. No el lo pude probar, ¿te acuerdas? También. Hombre, por culpa de la con avellanas, el atún con avellanas lo hice yo en casa para Navidad el año pasado. Increíble. Pues te voy a lanzar la pregunta. Es de Lucius Spiculus y nos comenta que si sabemos algún artículo académico o ensayo sobre los instrumentos como cazuelas, ollas, sartenes que se utilizaban en la antigüedad. Para no solamente saber la receta, sino con qué se cocinaba. Yo personalmente no conozco nada. No sé si tú conoces algún autor clásico o algo más moderno que recomiendes. Este libro moderno, A tavola con gli antichi romani, en italiano, de Giorgio Franchetti, tiene un apartado precisamente a todo lo que es instrumental de cocina. A ver si tenemos... Se verá chiquitito, pero tenemos ahí diferentes utensilios. Por ejemplo, donde están, por ejemplo, los nombres, pues la gratulla, cotile, quilis, lanx, leves, la parrilla de plata, la pátera. Es decir, este libro, por ejemplo, tiene, parecía que estaba preparada la pregunta, pero no, es que lo tengo aquí porque me lo he llevado precisamente este fin de semana para mirar cosas de la receta y lo tenía a mano, igual que tengo algún otro, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, en este libro sí que hay
lo que nos preguntaba el amigo Spiculus. Tenemos los utensilios de cocina. Ujú. Bueno, te da las gracias, dice que genial, mil gracias. A ver si Luego, un día coincidimos y comemos a gusto. ojalá que sí. Mao Lewis comenta, Escate, ¿pa' cuándo canal de cocina? Pues mira, mi pinche de este fin de semana me ha preguntado lo mismo. Eh, eh, desde la asociación queremos o tenemos planteado en la medida de lo posible ir subiendo al canal de YouTube algunas de las recetas Ujú, para que se puedan seguir. Tenemos ahí la idea y bueno, yo tengo algunas recetas ya grabadas porque precisamente en lo que os comentaba, ¿no? En el curso del Cefire, como el año pasado lo tuvimos que hacer online, pues estuvimos grabándonos y allí hay 8 o 9 recetas y algunas más que hemos elaborado este fin de semana para, para cambiar un poco y que no todos los años hagan los alumnos los mismos platos. ujú. Y la idea es ir subiéndolas poco a poco al canal de YouTube de Hispania Romana, con lo cual ahí estarán las recetas y me veréis a mí con el delantal pringao de harina y de todo haciendo los platos. Pues tenemos otra pregunta que de Icositano. Comenta, ¿qué has comentado del limón y naranja? ¿En qué siglo aparecen? A mí me suena haber escuchado que los romanos muy pudientes tomaban limonada, pero no sé en qué siglo aparecen así de modo común. Parece ser que el limón llega antes que la naranja y es en torno al siglo I. No está muy claro, Ujú, pero parece ser que es en torno al siglo I después de Cristo, ¿eh? No tenemos la suerte, por ejemplo, de conocer cuándo van entrando todos los ingredientes, como por ejemplo tenemos con las cerezas, ¿no? Sabemos que ujú. las cerezas las trajo el general Lúculo después de las guerras en el Ponto, y entonces sabemos cuándo llegan las cerezas por primera vez a Roma. Yo le debo mucho a Lúculo porque las cerezas es un placer lo que tengo con ellas. Ujú, Entonces, no siempre conocemos la fecha o quién es el que las lleva, el primero que las introduce, pero, por ejemplo, sí que sabemos eso, ¿no? Que en torno al limón parece ser que llega en torno a siglo I después de Cristo, más bien ujú, casi finales. No podía, eso sí que está prácticamente asegurado, que despertarse y tomarse un zumo de naranja como hacemos nosotros, ujú. no, no, ni lo Yo el otro conocían. día estuve leyendo y resulta que el níspero lo trajeron los ¿Sí? romanos aquí en el siglo II antes de Cristo. Otra, no es la misma Anda. variedad porque la variedad actual es japonesa, es una variedad distinta, asiática, pero más cercana. Y me quedé Ujú. boquiabierto, la verdad. Pues Es que no. es un mundo Sí, interesante, o sea, todo lo que sí, sea, sí, no sí. solo la cocina, sino todo lo que son los ingredientes. Yo me acerqué a la cocina precisamente por traducir a Catón. Ujú, Traduciendo el Tratado de Agricultura de Catón, fue cuando empecé a hurgar un poco en la cocina romana, en la gastronomía. Después, claro, trabajas Catón, Columela, Palladio, Barrón, tienes todos como lo que hemos dicho antes, ¿no? Todas las cuestiones de agricultura hasta acabar con Casiano. Y de ahí fue donde empecé a hurgar un poquillo en la gastronomía. ujú. Siempre me ha gustado la cocina, pero nunca pensé que hace 20 años, por ejemplo, que acabaría cocinando romanos y dando cursillos. Ni yo que acabaría en tu casa comiéndomelo. Bueno, ¿Quién lo diría? sí, sí, sí. Vale, pues no También hace 20 años tenemos. yo estaba Sí, terminando la carrera. yo era un niño, pero no tenemos ninguna pregunta más. Creo que todos están con hambre, habrán tomado nota. Subiré este vídeo en diferido para todos aquellos que se hayan despistado, lo puedan ver y puedan verlo así más lento y parándolo para apuntar. Así que por mi parte, porque además tengo mucha hambre, em, acabaría aquí. Así que darte las gracias a ti, Scatus, por aceptar mi invitación, por enseñarnos estos Hombre, platos que seguramente nadie conocía. Y recordar también que si queréis estar al tanto de lo que comentaba Scatus sobre cocina romana, seguid a Hispania Romana en redes. Se llaman así, Hispania Romana, tanto en Instagram como en Twitter, como en Facebook, donde los busquéis, en todas las plataformas que los busquéis.
Así que por mi parte, darte las gracias a ti, darte las gracias a todos los que han llegado hasta aquí también. Y eh, me voy a cenar, que tengo un hambre por tu culpa. Yo Tú voy ya- a terminarme todo esto, voy a calentarme un poquito el minutal, que ya se me habrá quedado frío, porque aquí en Benasal estamos a 8 grados ya y se queda uno frío enseguida. Pero también me ceno esto y me lo tengo que acabar. No lo voy a dejar aquí. Pues nada, chicos, nos vemos la semana que viene y un placer, como siempre. Y gracias, Escatus.